Vamos a revisar la situación de la pandemia en el Perú con el exministro de Salud, Víctor Zamora, que ya está con nosotros. Y hay varias cosas, sin duda, que están pasando. Todas las cosas, en realidad, que pasan. El 90%, el 95%, el 99% de ellas tienen que ver con la pandemia. Doctor Zamora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? A la orden. ¿Cómo le va? Yo quería empezar hablando con usted sobre lo que dejó su gestión respecto a las cifras del coronavirus. Y era mi intención o mi interés periodístico o interés público que usted pueda reseñar qué data, qué evidencia dejó su gestión para que hoy pueda el gobierno tener claramente una data respecto a decretar nuevamente los domingos de confinamiento. Es decir, la data que se produjo durante su gestión los días domingo, en qué medida le dan soporte para decir los domingos permiten bajar los casos, para que hoy el gobierno haya vuelto a tomar esta medida. Bueno, como es de pleno conocimiento, nosotros como país hemos llegado a hacer test de COVID aproximadamente a 2 millones, casi 3 millones de personas. 1 de cada 3 peruanos prácticamente ha sido testeado en el Perú. De esos tenemos aproximadamente 500.000 de personas que han salido positivos al test que utilizamos, que es una combinación entre prueba rápida, en la mayor parte de los casos, y pruebas moleculares que no hemos dejado de hacer durante todos estos meses. Además, la data también nos ha permitido de manera agregada poder hacer el seguimiento de la epidemia. Hemos podido hacer el diagnóstico de su dinámica del norte hacia el sur, en los casos de la parte mesocrática hacia la parte de los asentamientos humanos. Luego también hemos podido hacer el diagnóstico de cómo, en algunos casos muy fino, en el caso, por ejemplo, cuando hubo la migración de personas que retornaban a sus lugares, pudimos identificar el crecimiento de los casos debido a los retornantes. Hemos podido identificar por edades, por sexo, por si los migrantes que venían del extranjero, etcétera, etcétera. ¿Y los domingos? Este sistema de... Lo que pasa es que el domingo en un tiempo era una cifra muy inestable. ¿Por qué? Por la confluencia de 2 razones fundamentales. El primero era que estábamos en confinamiento y las personas, incluso los fines de semana, que fue lo último que se eliminó, no salían los fines de semana a hacerse los test. Lo mismo pasaba con la capacidad de los establecimientos de salud, que los días domingos se reducía considerablemente. Entonces el número de pruebas los días domingos siempre han sido menores que los días de semana de manera regular, por las razones que les acabo de mencionar. Eso no fue el caso de las últimas 4 o 5 semanas, que ha estado abierto y que eventualmente hay un aumento del número de casos. O sea, lo que nos está diciendo es que no hubo datos de concretamente el domingo, como para decir, a ver, vamos a revisar nuestra data, los domingos funcionaron aquí no tanto, aquí un poco más. Entonces la señora Macetti le dice al señor Vizcarra, tomemos nuevamente la decisión del domingo, porque cuando estaba el señor Zamora eso funcionó. No tendría por qué haber pasado así, porque nos dice que no había cifras del domingo. Los días domingos no era una cifra tan potente como el resto de los días. Eso es lo que te quiero decir. Los días domingos fue el último día que se eliminó de cuarentena, si lo recuerdas. Sí. Entonces, los días domingos era difícil tener datos de la misma calidad que un lunes o un miércoles, con gran movilidad, los establecimientos están todos operando. Los días domingos, con restricciones para la movilidad de las personas y de los trabajadores, la cantidad de pruebas siempre caía en los días domingos. Luego se eliminó el día domingo como cuarentena. Sí. Y allí aumentó el número de casos
que se testeaban los días domingos. Esto puede deberse a dos razones. O están aumentando los casos, o está aumentando la asistencia de las personas a los servicios de salud, porque ya no hay restricciones. Entonces el domingo siempre ha sido un día inestable, poco confiable de poder calificar el dato. Y creo que eso es la razón por la cual la doctora Macetti dijo que el domingo no teníamos un buen dato. Pero entonces, ¿a usted le parece acertado lo de los domingos en estos momentos? En estos momentos. Y yo creo que comparto hasta en cierta medida lo intuitivo de la medida. O sea, intuitivamente, y creo que empíricamente se ha visto que hay un aumento en el número de contactos entre las familias, entre las visitas intrafamiliares los días domingos. Sin embargo, aunque esto suceda así, intuitivamente también hay otros factores dentro de la sociedad que han aumentado el número de contactos entre las personas en general. El solo hecho de ir al trabajo en condiciones precarias, como nos movemos en Lima Metropolitana, aumenta el número de contactos entre las personas, ciertamente, y este es otro factor a tomar en cuenta. Ahora, otra estrategia que se reclama es la del muestreo, rastreo, aislamiento, que la ministra Macetti ha dicho que, la semana pasada nos dijo que sí era posible. En el momento en que usted era ministro, ¿se pudo desarrollar esa estrategia? Porque lo que se señala más bien es que no se pudo alcanzar eso que hubiera permitido un manejo más inteligente de la pandemia, porque era prácticamente imposible hacer el muestreo, rastreo, confinamiento. Bueno, en el caso del Perú, nosotros hemos hecho, como vuelvo a repetir, ya cerca de 3 millones de pruebas. Y estos son test, aunque no vamos a entrar al debate de prueba molecular o prueba rápida, lo cierto es que el Perú es uno de los países que más pruebas ha realizado. Una de las limitantes de cuando uno hacía las pruebas, Jaime, inclusive si hubiese sido una prueba molecular, es que uno pide la dirección de la persona en su DNI. En el DNI, aproximadamente 30% de las personas no coincide el DNI con el lugar de vivienda. Entonces, cuando tratamos de hacer el aislamiento de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, nos encontramos con esta primera barrera. El DNI que había sido tomado como dato, la persona ya no vivía ahí. Era imposible hacer el confinamiento para estas personas. Segundo, el volumen importante de casos que se producía tuvo sus limitaciones en las propias fuerzas armadas que inicialmente iban a ser los que iban a producir la contención. Entonces, esa es la segunda limitación estructural. Tercera, tratamos de sacar el aplicativo El Perú en tus manos. El Perú en tus manos, en un primer momento, tuvo 1,5 millones de personas que bajaron el aplicativo. Y ahí nos encontramos nuevamente con dos problemas. El problema de la calidad del dato que la persona debía incorporar en el aplicativo, porque todo aplicativo de rastreo empieza con la persona. Luego se le incluye el dato del laboratorio. Y tercero, debe ser un teléfono inteligente. O sea, lo que nos está diciendo es que ahora sería igualmente imposible, como lo fue en su gestión, recurrir a la estrategia muestreo, rastreo, confinamiento. O sea, sería técnicamente imposible, es lo que nos está diciendo. Las recomendaciones que nosotros hemos identificado con varios expertos en la materia nos señalan que debemos continuar haciendo testeo y confinamiento, incluso usar, de ser posible, el trazador de contactos, pero en ciudades pequeñas o en barrios donde todavía la epidemia no está... Por eso, ¿en su gestión se hizo? En Lima Metropolitana ciertamente va a ser muy complicado. Tenemos 80% de la epidemia en Lima Metropolitana. Ahora, usted me hablaba sobre la discusión pruebas moleculares o pruebas serológicas.
Mateo Prochaska, un reconocido médico, ha dicho hoy en La República que lo que necesita el Perú son pruebas moleculares rápidas, y él considera que es un gran error el haber dependido de pruebas serológicas para armar la curva, sobre todo porque él ve a otros científicos independientes que trabajan desde sus plataformas en redes sociales hablando del el R famoso, que el presidente Vizcarra incluso en sus conferencias lo señalaba. Los datos que usan para esos cálculos son los de las pruebas serológicas, y dice Prochaska que eso no les sirve, que esos cálculos de R no les están diciendo nada, y dice que el gran error del manejo de esta crisis ha sido la prueba serológica. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, en tu pregunta, en realidad tienes dos preguntas, ¿no? Una relacionada con las pruebas moleculares rápidas. En el Perú estamos actualmente debatiendo si ya estamos o no listos para tener nuestra propia prueba, y en la cual RPP ha jugado un rol muy importante el día de ayer en aclarar cuál ha sido el rol del Instituto Nacional de Salud, de la Universidad Cayetano Heredia y de otros investigadores que están avanzando muy rápidamente en el desarrollo de esta prueba molecular rápida, que de tenerla, por supuesto que nos va a ayudar muchísimo en mejorar nuestra capacidad de diagnóstico. La segunda parte de tu pregunta, hacia atrás. Sí. Efectivamente, enfrentados ante una situación práctica, el Perú, en el momento en que nos toma la epidemia, teníamos un solo laboratorio capaz de procesar 500 pruebas diarias de pruebas moleculares, y en el almacén 20.000 pruebas moleculares para todo el país. No teníamos capacidad de hacer mayor volumen de compras porque el mercado internacional se había cerrado. Yo personalmente, habiendo hecho el análisis de con qué contábamos, si no podíamos contar con pruebas moleculares, de hecho no lo podíamos hacer en esos momentos. Hicimos todos los intentos para comprarlo y no pudimos. Fracasamos prácticamente en todos los intentos que hicimos para comprar pruebas moleculares en los volúmenes que requeríamos. Incluso si hubiésemos sido exitosos, si hubiésemos comprado 1 millón de pruebas moleculares, teníamos un solo laboratorio, Jaime, capaz de procesarlas. Era el Instituto Nacional de Salud. Recuerda aquellos días, todo el país enviaba sus hisopos hacia el Instituto Nacional de Salud. Hoy la situación ha cambiado, Jaime. Al terminar mi gestión, yo entregué a la doctora Mazzetti 15 laboratorios en todo el país capaces de procesar 10.000 pruebas moleculares al día, y en los almacenes 450.000 pruebas de moleculares. Digo almacenes porque están en pleno proceso de entrega a todas las regiones, y la ministra acaba de anunciar que a ese volumen de 400.000 se le van a sumar cerca de 800.000 más. O sea, hoy el Perú puede hacer pruebas moleculares en 13 laboratorios en todo el Perú. Esa capacidad ya la tenemos, cosa que no teníamos en el mes de marzo, ni tampoco pudimos tenerlo en abril. Ahora, Edward Málaga estaba trabajando lo de las moleculares desde marzo, ¿eh? Sé que les tocaba la puerta a ustedes y que le daban un poco larga. Desarrollar la prueba a Edward, y ayer lo hizo, lo manifestó así, le tomó aproximadamente 3 meses. Se reunió conmigo el 22, en junio, el 20 de junio, se reunió conmigo. La primera vez que se reúne conmigo es el 20 de junio. Se acercó diciendo, efectivamente, ya tengo la prueba lista, necesitamos empezar a probarla con saliva o con una prueba que ustedes hayan hecho en el Instituto Nacional de Salud. Por favor, den acceso al banco de pruebas que tiene el Instituto Nacional de Salud. Y así lo hicimos. En 8 días le dimos 150 pruebas que sirvieron para que se apruebe la fase 1 del producto que estaba desarrollando el doctor Málaga. Cumplida la fase 1, prácticamente a fines del mes de junio, nos volvimos a reunir para que procedamos ya a aprobar el protocolo de la fase 2. Pero no solamente para Edward Málaga, sino también para el Instituto Nacional de Salud, que estaba desarrollando su prueba, y para otros 5 grupos que estaban en lo mismo. Cuando estos grupos, todos los interesados, aprueben el protocolo, para que no haya sesgos de ningún tipo,
a favor del instituto, a favor de Málaga o a favor de cualquier grupo. Este protocolo ha sido el día de ayer la semana pasada ha sido revisado, según lo que ha dicho el doctor Cabezas, y vamos a proceder a aprobar la fase 2. Entonces, a Edward Málaga de la fase 1 le apoyamos con las pruebas del Instituto Nacional de Salud y estamos en la fase 2. Ahora, ciertamente, ya para ir terminando, doctor Zamora, el relato que usted nos expone esta noche carga también mucho de la realidad con la que hemos partido esta carrera contra la pandemia. Lo cierto es que las cifras son de espanto hoy, señor Zamora. 7.828 casos nuevos, según el último reporte, de ellos 4.565 corresponden a las últimas 24 horas. Son, como le repito, cifras de espanto. Para ir terminando, y creo que nuestro público también debería tener una respuesta de ese tipo, usted que ha sido ministro de Salud, ¿cuál es la responsabilidad que usted asume frente a nuestro público y frente a la historia con el trabajo realizado y con las cifras que estamos viendo hoy? El mundo, Jaime, tiene solamente dos mecanismos para poder contener la epidemia. Uno es contener el contagio. Los médicos, las enfermeras, los técnicos, los funcionarios del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, no trabajan necesariamente o la mayor parte de su tiempo en evitar el contagio en la población. Evitar el contagio en la población significa aislar a las personas, mantenernos en nuestros domicilios, mantener las distancias, usar nuestra mascarilla y lavarnos las manos. Esa es una estrategia. La segunda estrategia, Jaime, es la estrategia sanitaria, cuando ya la persona enfermó y hay que atenderla. Nuestro sistema de salud, y lo he repetido durante toda la epidemia, es muy precario. Teníamos 100 camas cuando empezamos la epidemia, pero ahora tenemos cerca de 1.600 solamente en cuidados intensivos. Tenemos 3.000 en hospitalización y ahora tenemos 20.000. El esfuerzo del sistema de salud no es despreciable, Jaime, pero es insuficiente para la gran cantidad de personas que está siendo infectada en estos momentos. Tenemos una responsabilidad como sector salud y yo particularmente como gestor del sector. Por supuesto, Jaime, por supuesto que tenemos una responsabilidad tanto de lo positivo como de lo negativo, de lo que se hizo, de lo que se pudo hacer, si no fuera funcionario público. Y parte de ello, por ejemplo, y lo señalo con claridad, es algo que ustedes han venido diciendo constantemente y que lo reconozco, es la estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional debió ser visto hacia atrás, quizás más agresivo en el sentido de advertir, alertar, tratar de incorporar una conducta de riesgo en las personas para que éstas puedan mantener la distancia, al máximo evitar salir de sus domicilios, usar la mascarilla y lavarse las manos. Ha habido otros elementos en los cuales, lamentablemente, ya sea por una estructura muy burocrática o por cierre del mercado u otros factores que hemos hablado contigo, hemos hecho los esfuerzos y en algunos casos hemos logrado duplicar, quintuplicar, multiplicar por 10 lo que antes teníamos y en otros casos no ha sido posible. Me van a matar con el tiempo ya, pero una última pregunta. ¿Por qué no aceptó el cargo de asesor? Si justamente estamos hablando de compromisos, estamos hablando de una situación de guerra. Usted confirmó el 13 de agosto que iba a ser asesor de la PCM y el 15 de agosto decide no aceptar la propuesta del presidente. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos conversando de una relación más bien de poder darle continuidad a muchos elementos de una estrategia extraordinariamente compleja en la cual los conocimientos tienen que ser entregados a los sucesores con rapidez. Entonces, y siempre voy a estar disponible a las preguntas no solamente de la prensa, sino también de la doctora Marcetti, que cuando en cuando me llama por teléfono porque hemos trabajado juntos, y me llaman otras personas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para poder avanzar en esta área. Pero no va a ser entonces formalmente, nominalmente asesor de la PCM. No, ni formal ni nominal, pero yo como profesional de la salud pública en el Perú siempre estoy dispuesto a poner mi grano de arena en esta batalla que creo que hay que continuarla dando con todo lo que tengamos en nuestras manos. No un asesor oficial, sino un asesor oficioso. Yo soy profesor universitario,
soy un profesional de la salud pública, tengo algunas responsabilidades y algunos conocimientos adquiridos durante esta epidemia y los pongo a disposición de la sociedad peruana, por supuesto. Muy bien, el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, con nosotros. Gracias por esta entrevista. Hasta pronto, que tenga una buena noche. Era Víctor Zamora con nosotros. Muy bien, es su relato, su testimonio de parte. Se podrán decir muchas cosas. Y claro que habrá momento, y lo hemos dicho en este programa hasta la saciedad, habrá momento de que todos aquellos que estuvieron en la primera línea desde las más altas responsabilidades del poder, las más complejas, las más decisivas, tendrán que comparecer con acciones concretas. Ahora, el relato del señor Zamora también, cuando uno lo escucha, dice, sí, pues lo que había era una calamidad, ¿no? Lo que había era una calamidad fantasmal, brutalmente fantasmal. Pero como digo, habrá el momento para los juicios y emitirlos como corresponde. Rápidamente revisamos a continuación, ya nos vamos, la carta que el defensor del pueblo le dirige al presidente Martín Vizcarra. Básicamente y en resumen, para hacerla corta, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, le habla desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú a principios de marzo, el gobierno dispuso con prontitud las medidas de confinamiento. Reclama además y le resulta preocupante al defensor que la reciente decisión del gobierno de restaurar las restricciones de derechos que ya se habían levantado, entre ellos la cuarentena total los domingos a nivel nacional, se haya realizado sin una debida motivación que evalúe su idoneidad, necesidad y proporcionalidad de disminuir la propagación del virus. Ojo, eso y mucho más. Y habla también del Pacto Perú. Pero no se preocupe, usted, amigo televidente, no se preocupe, amiga, amigo televidente. Mañana el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, estará aquí con nosotros, bueno, ya sabe usted, virtualmente, en esta nueva convivencia. Para entrar a detalle, y mire que Víctor Zamora ha dicho, no había data de los domingos, no había, no teníamos, no podíamos porque los domingos no salía la gente, entonces no hay data. Y ha dicho también Zamora que esto ha sido meramente intuitivo. ¿Estamos para ser intuitivos? ¿Agosto? ¿Mediados de agosto? Ya saben, por favor, antes de irnos, lávense las manos durante al menos 20 segundos, usen alcohol en gel cuando salgan a la calle, usen siempre mascarilla para salir de la casa, protector facial se usa en el transporte público, mantengan la distancia social de 1,5 metros como mínimo con la gente. Y por todas esas razones y porque estamos en un rebrote, aquí todavía no hacemos responsablemente entrevistas presenciales. Disculpen, como siempre, si por ahí el internet se cuelga, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que usted tenga aquí, en este programa, a los protagonistas y a quienes tienen siempre algo muy importante que decir. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana, cuídense mucho, por favor.